En estos días estaba reflexionando sobre la importancia que tiene la enseñanza bíblica y bueno, quien ha tenido la oportunidad de enseñar, de predicar, a veces es un poco, al principio es un poco frustrante el hecho de que uno instruye, enseña y pareciera que no hay resultados. Yo si les pregunto en este momento, ¿recuerdan todas las enseñanzas que he dado durante este año? Pues seguramente no se van a acordar ni de la semana pasada, algunos, ¿no? Pero uno pudiera interpretar y decir, realmente, ¿para qué me sirve venir a la iglesia si no recuerdo lo que me enseñaron hace un mes, hace 2 meses, es más, lo que me enseñaron hace un año? Pero todo tiene un propósito, porque la enseñanza bíblica tiene la función de ser como un marro y un cincel para golpear una piedra. No sé si alguno ha hecho esta labor de golpear una piedra, de romper una piedra. Es algo que no sucede inmediatamente, es algo que tú no haces en el primer golpe, sino golpeas la piedra, agarras el cincel. ¿Qué haces? Golpeas, golpeas. La piedra no se rompe inmediatamente. ¿Qué es lo que haces? Vas debilitándola. Poco a poco, golpe a golpe se va debilitando hasta un punto en el que esa parte se quebra, se rompe. Lo mismo es la enseñanza bíblica. Cada mensaje es un golpe. Es un golpe al corazón con ese cincel que es la palabra de Dios. Es un golpe. Aparentemente no ha hecho nada ahorita, pero llegará un momento en el que tu corazón se romperá cuando ya estés siendo más débil. Y cada enseñanza, cada instrucción, lo que hace es ir debilitando la dureza de nuestro corazón. Lo va debilitando. Y va a llegar un mensaje que va a terminar quebrándote, que va a terminar quebrantando tu corazón. Y es ahí donde tú serás sensible a toda esa verdad que ha sido enseñada durante años. Por eso la importancia de siempre prestar oído a la palabra de Dios. Porque lo que yo hago como pastor, como maestro, como predicador es agarrar el marro y el cincel y estar golpeando el corazón. Estar golpeando, debilitando el orgullo, la arrogancia, la incredulidad, las dudas. Y ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Y creo que esta serie que hemos llevado, tanto entendiendo la voluntad de Dios, como esta segunda parte que titulé Interpretando la voluntad de Dios, ha hecho eso, ir debilitando nuestra incredulidad o nuestras dudas o nuestro corazón ante la verdad de Dios. Y el tema de hoy se titula Habilitando la conciencia. Es el penúltimo tema ya de esta serie, penúltimo tema, Habilitando la conciencia. Y quiero iniciar con esta pregunta. ¿Cuál ha sido el resultado? Piensa un momento en tu vida, en los años. ¿Cuál ha sido el resultado de haber creado un concepto de la voluntad de Dios de acuerdo a tus nociones y a tus expectativas? Porque es a lo que recurrimos muchas veces. Generamos un concepto de la voluntad de Dios que se ajuste a nuestros intereses o a nuestro modo de vivir. Y el resultado de esto ha sido que ponemos nuestra fe en que Dios haga lo que nunca Él tuvo la intención de hacer. Pero suponemos que es algo que Dios debe hacer, que Dios debe darnos. Suponemos que es algo que Dios quiere hacer cuando no es así. Hay muchas cosas que Dios no tiene la intención de darte, pero tú supones que sí. Hay muchas cosas que Dios no tiene la intención de obrar, pero nosotros aseguramos que sí. Y ahí es donde viene la frustración. Es donde viene ahora sí que la decepción, porque Dios no me da lo que quiero, porque Él no me da lo que necesito. Y formamos un concepto sobre Dios que no corresponde en absoluto a nada de lo que realmente Él es, ni a lo que Él hace. El apóstol Pablo, vamos a ver un ejemplo, Hechos 17, 22 al 28. Dice la Biblia que él estaba en Atenas. Y dice el texto que el apóstol Pablo, de pie ante el concilio, él dirigió las siguientes palabras. Dice: hombres de Atenas, veo que ustedes
son muy religiosos en todo sentido. Esa frase téngala presente. Veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Es decir, eran una sociedad que buscaba creer en una deidad, en un ser supremo, en un Dios. Eran diligentes, eran religiosos, eran entusiastas en lo que ellos creían que era su verdad o que era lo correcto. Y Pablo dice, verso 23, porque mientras caminaba por la ciudad, por las calles, observé la gran cantidad de lugares sagrados. Y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer, es de quien yo les hablo. Y luego Pablo presenta quién es ese Dios. O sea, no es un Dios formado de arcilla, no es un Dios creado por mano de hombres. Es el Dios que hizo el mundo, dice Pablo, y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres. Las manos humanas no pueden servirlo, porque él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo se caerían, y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Verso 28, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. En este discurso, Pablo sutilmente elabora un argumento que demuestra la ignorancia en la que vivían aquellos hombres a pesar de considerarse religiosos. ¿Qué significa esto? Que hay muchas personas que se consideran religiosas, pero viven en ignorancia con respecto a la voluntad de Dios, a la obra de Dios y a quién es Él. Eso es lo que está ilustrando ese texto. Ellos no conocían al Dios verdadero. Y esta declaración demuestra que realmente ignoraron quién era Dios. Y a pesar de todas las deducciones que tenían de su religiosidad, ellos no tenían conocimiento verdadero sobre Dios. Vivían apartados del Dios creador de todas las cosas, del Dios salvador. Ni siquiera estaban cerca de Él, aunque religiosos. Y esto no era un problema por revelación de que no lo hallaban. Pues Pablo dice, realmente Él no está lejos de cada uno de ustedes. Entonces el problema no era tanto un problema de visión, sino ellos no captaban, no entendían, no lo conocían. De modo que no es Dios el que está lejos, no es que Él nos abandonó, no es que a Él no le importemos, sino que nosotros estamos apartados de Él. Es lo que señala Pablo. Y la ignorancia es la falta de conocimiento o entendimiento. Una persona ignorante puede estar desinformada o simplemente no ser consciente sobre algo. Y a veces hemos sido ignorantes porque no sabíamos que había la necesidad de aprender algo sobre la voluntad de Dios. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de congregarnos, el propósito de ser parte de esta iglesia? El venir a escuchar la palabra de Dios para poder aprender qué es lo que Dios espera de mí, qué es lo que Dios demanda de mí, qué es lo que Él quiere. Y poder adoptar sus principios, sus verdades, sus mandamientos, para yo obedecerlo y agradarlo en todo. Ese es el propósito por el que estamos aquí, por el que escuchamos semana a semana una enseñanza, un mensaje. Y estamos aquí, ¿por qué? Porque tenemos la necesidad de aprender lo que necesitamos saber sobre Dios. Ahora, esto es algo que tenemos que decidir. Yo debo tomar la decisión de aprender lo que necesito conocer sobre la voluntad de Dios. Oseas 4:6 nos dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es decir, erró, se desvió porque fueron ignorantes, porque no aprendieron, no decidieron aprender lo que necesitaban conocer acerca de Dios. Y la ignorancia o la falta de conocimiento cauteriza nuestra conciencia, la encallece, la daña, al grado que la ignorancia nos puede llevar a perder toda sensibilidad.
Y alguien que su conciencia se encallece, llega a un punto en el que pierde esa sensibilidad hacia Dios y termina afirmando y diciendo: Dios no existe, Él no es real, Él no es verdadero. Y así como los de Atenas, ellos pudieron realmente tener una conciencia sobre un ser supremo, pero su conciencia era cauterizada. ¿Por qué? Porque no adoraban a Dios verdadero. Había un título ahí, había un altar ahí dedicado al Dios no conocido. Y muchas personas en todo el mundo se consideran religiosas, acuden a templos, practican rituales, ceremonias, llevan ofrendas, oran, pero en la práctica tienen una fe superficial, en la práctica tienen una devoción de venerar a un Dios desconocido. El Dios que no corresponde a la Biblia. Y muchos pudiéramos tener en nuestro corazón un altar dedicado a ese Dios no conocido. Y este Dios, ese altar simboliza simplemente la ignorancia humana respecto al Dios verdadero. Vivimos demasiado familiarizados con la idea de Dios. Todos tenemos una idea de Dios, todos. A pesar de que escuchamos lo mismo, a pesar de que aprendemos lo mismo, a pesar de que somos instruidos bajo la misma línea, llega un momento en que cada uno adopta una opinión subjetiva sobre algo y nos familiarizamos con esa idea de Dios y concebimos nuestro concepto de cómo nosotros pensamos o creemos o sentimos que debería ser Dios. Y bien podríamos entrar en ese segmento de llamarnos religiosos, porque somos cristianos, venimos a la iglesia, escuchamos la Biblia, aprendemos, me intento portar bien. Y estamos tan acostumbrados a Dios que raramente nos detenemos para pensar en lo que en verdad significa Dios para nosotros. A diferencia de los de Atenas, quienes Pablo conoció en el Areópago, nosotros sí conocemos el nombre del Dios a quien estamos adorando. Sin embargo, podemos tener un sentido fragmentado y oscurecido del carácter y de la naturaleza de Dios y podemos estar adorando a un Dios no conocido. Por increíble que esto parezca, eso puede suceder y sucede en muchas iglesias llamadas cristianas. Se venera a un Dios desconocido, a un Dios que no corresponde al Dios que nos muestra y nos revela la Biblia. Y nos podemos obsesionar aún con una rutina de vivir la vida cristiana, demasiado preocupados ante las demandas de mostrar una vida religiosa, que perdemos el sentido perdemos el sentido o la identidad de a quien llamamos nombre nuestro Dios. Y en realidad decimos nuestro Dios, pero no sabemos comunicarnos con Él. No le honramos, no le glorificamos, no lo obedecemos. No somos suficientemente humildes para que Él tome el control de nuestra vida. Y aún así, con todo esto, llegamos a convencernos de que lo estamos agradando porque simplemente venimos a la iglesia o porque simplemente levantamos un rezo diario. Nuestra situación es de cierto modo más compleja que la que tuvo el apóstol Pablo con los de Atenas. Ahora, él tuvo que explicar la verdad de Dios a personas que abiertamente admitían no conocer a Dios. Abiertamente, al grado que ahí tienen un altar al Dios no conocido, al Dios desconocido. Aquí entra un dilema. Los de Atenas admitían abiertamente que no conocían a Dios. El dilema es el siguiente: ¿cómo puede un pastor en la actualidad revelar quién es Dios a personas que están confiadas sobre el esquema que ellos mismos han elaborado de cómo es Dios? Eso es lo complicado. Y eso es lo que a veces un pastor enfrenta en muchas congregaciones. Porque cada uno forma un esquema, cada uno define a Dios a su manera. Y ahí es donde el pastor tiene que estar instruyendo y enseñando de manera constante. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda formar un esquema bíblico que corresponda realmente a cómo es Dios. Pero hay muchos que rechazan la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque han elaborado su propio esquema de quién es Dios.
han hecho a Dios a su propia imagen y a su semejanza. Y esto significa que muchos, en el proceso de llegar a saber y pensar correctamente de Dios, muchos deben desaprender, deben desarraigarse de ideas, de conceptos, de creencias que tienen acerca de Dios que son equivocadas. Y ese es un problema muy severo dentro del cristianismo, porque la mayoría de las personas que llegan al cristianismo vienen de otras denominaciones, vienen de otras iglesias, de otras religiones, y algunas veces quieren formar un sincretismo en lo que creían allá y lo que se les está enseñando aquí. Y no se trata de hacer una mezcla entre nuestras ideas pasadas y nuestras ideas presentes. Se trata de generar un concepto correcto de quién es Dios. Y esto nos va a brindar una interpretación correcta de su voluntad. Algunos pueden pensar que tienen un buen concepto de la voluntad de Dios y están confiados, pero pueden estar en un error porque su conciencia ha sido mal informada en cuanto a lo bueno y lo malo, lo justo o lo injusto, lo santo, lo profano. Su conciencia no sabe distinguir. Y un cristiano tiene la obligación de educar y desarrollar su conciencia para que llegue a una madurez espiritual y de esta manera sea confiable para orientarse en la voluntad de Dios. Y esto aplica a adultos, a hombres, mujeres, a jóvenes, adolescentes. Todos debemos orientar nuestra conciencia a la voluntad de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Repito, instruyéndola, desarrollándola con la verdad espiritual. Necesitamos tener una conciencia bien informada, una conciencia doctrinada, fortalecida, santificada, para no endurecer nuestro corazón contra Dios. Para que la conciencia sea una guía segura, una guía confiable, útil, debe ser instruida por la palabra de Dios, instruida por la verdad de Dios. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió lo siguiente sobre la capacidad que tiene la palabra de Dios para obrar poderosamente en nuestras vidas como cristianos. 2 Timoteo 3:16 al verso 17, vamos a leerlo, todos lo conocemos ese texto, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar. ¿Qué enseña? Nuestra mente. Es útil para enseñar primeramente nuestra mente, es decir, ahí viene el entendimiento, la renovación espiritual, el cambio en nuestro cambio en el modo de pensar con respecto a Dios. Útil para enseñar nuestra mente. ¿Útil para qué? Para redarguir. ¿Qué redarguye? El énfasis, nuestros sentimientos. También es útil para corregirnos. ¿Qué necesitamos corregir? Nuestra voluntad. Es decir, la orientación de nuestras decisiones. También es útil para instruirnos. ¿Qué instruye? Nuestra conciencia. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Nos instruye en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tu conciencia no es algo que se genera por sí misma. Es algo, la conciencia no decide. Escuchen esto, la conciencia no decide. La conciencia reacciona simplemente. ¿A qué reacciona? A las convicciones de tu mente. Y por lo tanto, puede ser fortalecida o agudizada conforme a la palabra de Dios. El cristiano sabio desea dominar la verdad bíblica para que su conciencia esté plenamente informada y para que pueda juzgar correctamente. Porque una conciencia instruida con la palabra de Dios va a responder y va a reaccionar adecuadamente a lo que es la voluntad de Dios. En cambio, va a invalidar y va a rechazar aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Los sociólogos, los filósofos, los teólogos tienen varias definiciones y descripciones de lo que nosotros llamamos conciencia. El diccionario nos informa que la palabra conciencia se deriva de la palabra en latín conscientia, que significa un conocimiento en común. Eso es conciencia, escucha, un conocimiento en común. El diccionario bíblico define conciencia como un conocimiento o un sentir de lo correcto y lo incorrecto. Pablo desarrolló su perspectiva de conciencia a través de su interacción con la palabra de Dios.
La conciencia es un conocimiento interno, crítico, que nos orienta, que nos genera una perspectiva, un testigo en referencia a las normas y valores que reconocemos, que aplicamos. Eso es lo que hace la conciencia. La conciencia no crea mandamientos, la conciencia no crea normas, no crea dogmas, no crea valores. Lo que hace la conciencia es simplemente responder, reaccionar sobre la programación que ya hay en nuestra mente. Y si nuestra mente está programada con la palabra de Dios, la conciencia, ¿qué hará? Reaccionará ante lo que le agrada a Dios, lo que honra a Dios. Cuando recibimos la información para evaluar, la corremos a través del filtro de nuestro punto de vista, nuestra opinión, nuestro conjunto de valores. Es como desarrollamos una opinión. Nuestra conciencia relata la información de nuestros valores. Es lo que hace, empieza a recibir esa información y va alimentándose, va programándose y nos alerta cuando la información está violando tus creencias o tus convicciones, o cuando está violando los valores que reconoces y que aplicas como verdaderos. Cuando la conciencia nos alerta de un conflicto de valores, es decir, que reacciona ante algo que no es correcto, debemos revisar de qué manera estamos programando nuestra mente. Debemos revisar nuestro conjunto de valores de acuerdo a nuestra comprensión de la palabra de Dios. Por lo tanto, la conciencia no es un agente independiente comunicándonos información, sino que es una herramienta de autorreflexión, de autorregulación que Dios nos ha dado para mantenernos fieles en lo que creemos y determinantes en nuestras convicciones. Cuando consideramos la voluntad de Dios como la fijación de nuestras decisiones, porque eso debe ser para ti. La voluntad de Dios debe ser la fijación de cada decisión que tú hagas todos los días, no tus sentimientos. Muchos lamentablemente tropiezan, se equivocan y fracasan porque sus sentimientos son la fijación para determinar si algo es bueno o algo es malo. Aquí es donde comenzamos a corregir. La voluntad de Dios debe ser la fijación de cada decisión en cada mañana, en cada tarde y cada noche de tu vida. La conciencia lo que hace es considerar todo pensamiento, toda acción, toda intención, toda motivación que corresponda con tu bienestar espiritual. El Salmo 7:10 habla sobre los rectos de corazón. ¿Quiénes son los rectos de corazón? Aquellos que tienen una conciencia pura. David, él oró, Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. David, ¿a qué se refería con un corazón limpio? Se refería a una conciencia íntegra, una conciencia purificada, una conciencia transparente delante de Dios. A eso se refería David. El apóstol Pablo fue un hombre que en circunstancias difíciles él supo interpretar la voluntad de Dios y él reaccionó favorablemente aún ante situaciones que podrían justificar que él diera un paso atrás. El apóstol Pablo habilitó su conciencia para responder adecuadamente en situaciones difíciles y de prueba. Un ejemplo que vamos a ver hoy es aquel evento donde Pablo viaja a la ciudad de Jerusalén. Esto lo encontramos en el libro de Hechos, a partir del capítulo 20, capítulo 21, 22. El viaje del apóstol Pablo a Jerusalén presenta un caso muy interesante de cómo su conciencia fue habilitada para poder tomar la decisión entre lo correcto y lo que a veces sentimos que no es lo mejor. Y Pablo, consciente de cuál era su labor, su trabajo, él era orientado a esa fijación de la voluntad de Dios con relación a las circunstancias que estaba enfrentando. Hechos 20, 21 habla sobre esto. Y la decisión del apóstol Pablo de ir a Jerusalén, dice la Biblia, estuvo guiada por una profunda convicción espiritual, por su fidelidad a Dios, por su compromiso al ministerio, por tener una conciencia en paz con Dios, a pesar de las advertencias de peligro que él recibió en el camino.
El apóstol Pablo, dice la Biblia, él sentía una gran inquietud de ir a Jerusalén. En otras palabras, él estaba necesitado, tenía una carga muy profunda de ir a Jerusalén. Ahora, el ir a Jerusalén tenía sus inconvenientes, dice la Biblia. El ir a Jerusalén representaba para él una prueba. Iba a representar para él un gran desafío. No sería un viaje común, no sería un viaje esperanzador, no sería un viaje que se le facilitaran todas las cosas, todo lo contrario. Lo que se avistaba era todo lo contrario. Hechos 20:16 nos dice que Pablo, vea lo que dice esta versión, yo estoy leyendo traducción viviente, dice que Pablo, el texto dice, había decidido, esa palabra es bien importante, había decidido navegar sin detenerse en Éfeso porque no quería pasar más tiempo en la provincia de Asia. Es decir, quería optimizar su tiempo, quería aprovechar bien su tiempo porque los días eran malos. No había tiempo para distracciones, no había tiempo para perder el tiempo. Por lo tanto, Pablo, dice el texto, se apresuraba a llegar a Jerusalén, de ser posible, para el festival de Pentecostés, así dice la Escritura. Vemos cómo para Pablo el ir a Jerusalén se convirtió en una prioridad. Era una convicción, era una decisión para él. Una convicción que él estaba atribuyendo al Espíritu Santo. Dice la Biblia que él reunió a los ancianos de Éfeso y les dijo, en Hechos 20:18 al 21, lo voy a leer, y él les dice, ustedes saben, les dice Pablo a los ancianos de Éfeso, ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad, con muchas lágrimas, he soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Y el verso 20 de este texto dice, nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír. Ya fuera en público o en sus casas, he tenido un solo mensaje para los judíos y para los griegos por igual. He tenido ese mismo mensaje por igual, la necesidad de arrepentirse de sus pecados, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Así es como Pablo habla con los ancianos de Éfeso. Ahora, sin ponerlo en un contexto de una revelación especial, esa necesidad que él tenía de ir a Jerusalén, esa carga, esa inquietud, esa, vamos a llamarlo así, esa punzada en su corazón por obedecer a Dios antes que cualquier otra cosa, esa carga llegó a ser conocida por todos los demás y él mismo creyó y estaba consciente que este viaje sería uno de sus mayores logros a pesar de las implicaciones que tendría. Pablo estaba consciente que le era impuesta la necesidad de seguir la dirección de Dios antes que buscar su propio deseo, su propia voluntad. En otras palabras, él estaba confiado en que era Dios quien disponía de todas las circunstancias y de todos los movimientos. El versículo 22 y 24 de Hechos 20, vean lo que dice. Dice Pablo, ahora estoy obligado, y esto quiero que lo tomen en cuenta. ¿Estoy obligado por quién? No por él mismo. Estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. Y vean lo que dice. No sé lo que me espera allí. Solo que el Espíritu Santo me dice que en ciudad tras ciudad, ¿qué le esperan? Me esperan cárcel y sufrimiento. Note aquí que el Espíritu Santo se comunicó con Pablo. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Le anticipó cuál era su plan. Le anticipó lo que le sobrevendría. Pablo dice, esta es mi voluntad para ti, pero no será fácil. Enfrentarás situaciones difíciles. Te encarcelarán. Sufrirás. Noten cómo Dios le anticipó su voluntad. ¿Quién no quisiera tener una revelación así de parte de Dios? Que te anticipe todo. No te subas a ese camión porque va a chocar. Qué maravilloso, ¿no? Tener esa guía. No hagas esa inversión en este negocio porque te van a fraudear. O sea, Pablo estaba recibiendo una revelación anticipada de parte de Dios. Y dice el verso 23, solo que el Espíritu Santo me dice que en ciudad tras ciudad me esperan cárcel y sufrimiento. Es decir, ya había una conciencia de lo que le vendría.
Verso 24, pero vea lo que responde Pablo. O sea, a pesar del entendimiento y el conocimiento de la voluntad de Dios y de lo que sobrevendría, Pablo dice, pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. Esto es bien importante. Porque ante una situación como esta, imagínate el Señor hablando a tu corazón, a tu vida y diciéndote, mira, vas a hacer esto, pero de antemano te digo, vas a sufrir. Te van a maltratar, te van a rechazar, te van a menospreciar, te van a expulsar de la ciudad. ¿Qué harías tú ante una situación así? No, pues gracias Señor y no voy. Me gusta predicar tu evangelio, pero si me van a encarcelar, no estoy dispuesto a pagar ese precio. Sí, yo oro por los que están pecando y por los malos, pero no al costo de mi propia vida, Señor, entiéndeme, mi familia, mis hijos, ¿verdad? Tengo mi trabajo, etcétera. O sea, Pablo bien pudo haber tomado esa postura, pero vean lo que él dice, a pesar de lo que Dios ya me anticipó, la revelación que Él me brindó sobre lo que me espera, dice, mi vida no vale nada a menos que yo cumpla con la voluntad de Dios. Iglesia, esa debe ser nuestra convicción. Mi vida no vale nada a menos que yo la use para cumplir y obedecer con la voluntad de Dios. Esa es la convicción de Pablo. No vale nada a menos que la use para hacer lo que el Señor me ha dicho que haga. Estoy aquí para cumplir con su voluntad. Y el verso continúa diciendo, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de las maravillosas gracias de Dios, esa es mi prioridad. A eso Dios me llamó. Y mi vida no va a ser útil, ni va a funcionar, ni va a servir para nada si yo no les hablo a otros de las buenas nuevas de salvación y de la gracia de Cristo para salvarlos. Ahora, yo quiero que noten cuál era la disposición de Pablo. ¿Cuál era? Él no se atemorizó. Él no le dijo a los ancianos de Éfeso, oigan, oren por mí para que no me encarcelen. Él ya conocía lo que le esperaba. Oren por mí para que no me rechacen. No, él ya sabía lo que le esperaba. Y la disposición de Pablo fue una absoluta dedicación a la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios espera de ti, de mí. Una absoluta dedicación a su voluntad. Lo mismo a los jóvenes solteros. Eso es lo que Dios espera de ti. Una absoluta dedicación a su voluntad. Una determinación sin vacilar. Que no te atemorices ante lo peor que pudiera ocurrirte por causa de obedecer su voluntad. Y a medida que pasaba por lugares y visitaba a los cristianos, dice la historia, los cristianos, fíjate, esto es bien interesante, los propios cristianos con los que él llegaba, ellos mismos le daban advertencias a Pablo sobre los riesgos a su propia vida de ir a Jerusalén. Un ejemplo es, estando Pablo en Tiro, y por medio del Espíritu, así dice el texto, así lo escribió Lucas, por medio del Espíritu, los mismos creyentes en Tiro discutían con Pablo, escucha esto, discutían con Pablo acerca de su decisión de ir a Jerusalén. En otras palabras, es como si estuvieran cuestionando la necesidad de Pablo de querer ir a Jerusalén, sabiendo de antemano lo que le esperaría. Y el versículo 4 dice, y desembarcamos, encontramos a los creyentes del lugar, nos quedamos con ellos una semana, y estos creyentes, era una iglesia que amaba a Dios, una iglesia que deseaba lo mejor para Pablo, que amaban a Pablo. Dice, estos creyentes profetizaron, anunciaron, significa, por medio del Espíritu Santo, que Pablo no debía seguir a Jerusalén. Ponga atención a esa frase, que Pablo no debía seguir a Jerusalén. Ellos lo interpretaron así. Estando en Cesarea, un día después, dice la Biblia, entraron a la casa de Felipe, evangelista, y ahí se presenta un hombre llamado Agabo, que era un profeta reconocido, y en una forma dramática y visual, dice la Biblia, él le ilustró a Pablo sobre lo que le acontecería en Jerusalén. Fíjate, hasta un profeta fue puesto ahí frente a Pablo.
Y dice el versículo Hechos 21, 10 y 11, que varios días después llegó de Judea un hombre llamado Agabo, quien tenía el don de profecía. Noten que esto era algo genuino y de parte de Dios. El versículo 11, se acercó, tomó el cinturón de Pablo, o sea, no se lo pidió, se lo arrebató, toma el cinturón de Pablo y él se lo ata a los pies y las manos. Y luego dice este profeta, el Espíritu Santo declara, de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y será entregado a los gentiles. Esto hablando ya de su viaje a Roma. Era muy claro lo que estaba pasando aquí. Sobre la base de esta revelación divina acerca de las circunstancias que le sobrevendrían a Pablo, los creyentes discutieron todavía aún más con Pablo acerca de la necedad de sus planes de ir a Jerusalén. Aunque el contenido de Hechos está abreviado, obviamente, ellos debieron haber discutido esos asuntos con Pablo durante un largo tiempo y con mucho convencerlo, hacerlo entrar en razón, podríamos también decir. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones de esos creyentes, de su interés por la seguridad de Pablo, dice la Biblia que Pablo permaneció firme en su decisión a pesar de la ventaja que él tenía de conocer la voluntad de Dios por adelantado. Esto es algo realmente que debe sorprendernos. Podemos usar el ejemplo de Jesús. Jesús sabía que iba a morir en la cruz. Él ya tenía ese entendimiento de la voluntad de Dios. O sea, esa revelación que tenía Jesús no era para que él evitara la cruz, sino al igual que Pablo, ¿qué hizo Jesús? Permaneció firme en su decisión y obedeció. ¿Hasta qué punto? Hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es lo que está pasando también con Pablo. Él persistió en esa decisión, a pesar de que ya se le había dado anticipadamente esa revelación de lo que le sobrevendría, de lo que enfrentaría. El versículo 12 y 14 de Hechos 21 nos dice, cuando lo oímos, dice, tanto nosotros como los creyentes del lugar, esta versión dice, le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Le rogamos. Lo quisimos hacer entrar en razón, pero no resultó, dice el verso 3, pero él dijo, y vean lo que Pablo responde, ¿y por qué tanta, bueno, iba a decir mi versión, pero me apego a la versión, ¿por qué todo este llanto? O sea, ¿por qué todo este llanto? ¿Por qué tanta lloradera? Bueno, o sea, ¿qué les pasa? ¿Por qué todo este llanto? Y se me parten el corazón. O sea, me conmueven. Pero vean lo que dice Pablo. En otras palabras les dice, no es necesario que lloren. No se lamenten por mí. No se preocupen por mí. Dice el texto, yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Wow. Esa es la clase de convicción que Dios espera de ti y de mí. Esa clase de convicción. Que tú te mantengas firme. Es donde tú habilitas tu conciencia sobre la voluntad de Dios. Y ahí está Pablo, yo estoy dispuesto a morir. Es más, si me encarcelan, pues es lo mejor que puedo esperar. Pero si el precio es morir, estoy dispuesto. Entonces Pablo les dice, no hay motivo para que ustedes estén llorando. Voy a cumplir la voluntad de Dios. Y el versículo 14 nos muestra algo más, todavía más sorprendente. Dice, al ver que era imposible convencerlo, dice, nos dimos por vencidos y dijimos, pues, ¿qué más? Que se haga la voluntad del Señor. La versión Reina Valera del año 60 traduce ese texto, esa frase como que se haga según la voluntad de Dios. La NBI lo traduce como que cumpla el propósito de Dios. Y aquí la palabra griega se traduce de las dos formas, pero es un término más enfocado en denotar
la determinación directa de Dios, es decir, sobre cuál era la voluntad de Dios para Pablo. La fe de Pablo no estaba condicionada por las circunstancias, no estaba condicionada por los temores, por la inseguridad, por la incertidumbre. La fe de Pablo estaba condicionada por la voluntad de Dios. Eso es lo que tú y yo debemos aprender. O sea, mi fe debe estar condicionada por la voluntad de Dios. Si me está yendo mal en el trabajo, mi fe no está condicionada porque me vaya bien en mi trabajo. Mi fe debe estar condicionada por la voluntad de Dios. Si he enfermado de gravedad, bueno, mi fe no está condicionada por el estado de mi cuerpo físico, sino está condicionada por la voluntad de Dios. Anteriormente Pablo, en Hechos 13:36, él había dado una enseñanza también magistral acerca del rey David y lo usó como un ejemplo del control de Dios tanto en su vida y en su muerte. Esto hablando del cuidado que Dios tiene de nuestras vidas tanto en la vida y en la muerte. Y la historia nos dice que Pablo decidió emprender su viaje a Jerusalén a pesar de las advertencias que él había recibido. Esta parte de la vida de Pablo ha generado conflictos en algunos comentaristas, porque algunos acusan a Pablo de haber tomado una mala decisión al viajar a Jerusalén. ¿Por qué? Porque esa decisión que él tomó contribuyó para que lo mantuvieran prisionero por 2 años. Y aquí es donde entra una pregunta que muchos se hacen. ¿Cometió un error Pablo al ir? O sea, ¿Pablo tomó una mala decisión al hacerlo? ¿Desobedeció Pablo realmente al Espíritu Santo? Porque pues esas palabras de advertencia, ¿de quién venían? Del Espíritu Santo. A veces es complicado el poder determinar la naturaleza de una decisión, pero de lo que podemos estar seguros es de que Pablo, él no haría nada, ninguna cosa que fuera contraria al deseo de Dios. Él no actuaría por su cuenta ni por beneficio propio. Además, la decisión que él estaba tomando no le beneficiaba en nada, sino tenía como propósito la gloria de Dios y la extensión del Evangelio. Él nunca comprometió su fe para evitar el sufrimiento. Esto debemos aprender de Pablo. O sea, la voluntad de Dios a veces implica ese sufrimiento, implica esa incomodidad, ese dolor, ese sacrificio, esa negación a nuestros planes, nuestros deseos. Y no podemos comprometer nuestra fe para evitar el sufrimiento. O no puedes comprometer tu fe para evitar perder tu trabajo. No puedes comprometer tu fe para que te vaya bien. Aquí está el gran desafío que tenemos por delante. Pablo tenía habilitada su conciencia sobre lo que era la voluntad de Dios. Y aquí estamos viendo el ejemplo de un hombre de fe firme, un hombre que nunca cayó, que no se ocultó, que no se escondió para escapar del dolor. Al contrario, cada situación con valor por amor a Cristo. Sufrió golpes, cárceles, azotes muchas veces por predicar el Evangelio, enfrentó naufragios, frío, peligros constantes en sus viajes, soportó el rechazo, la crítica, la oposición, la traición, el abandono de sus propios compatriotas, la deslealtad de sus propios amigos. Y aún así Pablo consideraba que todas sus aflicciones eran temporales y que nada, absolutamente nada de lo que él estaba viviendo se compararía con la gloria eterna que le vendría. Ahí está la determinación de un hombre que amaba a Dios. Ahora, quienes le atribuyen a Pablo una mala decisión, no toman en cuenta que Pablo se guió por su conciencia y por la dirección del Espíritu Santo. No por su conveniencia, sino por su conciencia. Él buscaba agradar a Dios. Conociendo al apóstol Pablo, no había manera de que lo pudieran detener. Era un hombre salvaje en la fe, por decirlo de esta forma. Era un hombre determinado, porque Pablo tenía habilitada su conciencia. Fíjate, tenía habilitada su conciencia a pesar de haber escuchado 3 palabras cruciales. Fue por medio del Espíritu, lo que dice el texto. Por medio del Espíritu que fue advertido. Le dijeron a Pablo que no fuera a Jerusalén.
Y él fue determinado en su obediencia a Dios a pesar de, y debemos afrontar todas las implicaciones de esas palabras. Esas palabras fueron registradas por Lucas, un amigo de Pablo. Escribió este relato varios años después de esos acontecimientos y con una ventaja de perspectiva lo que tenía Lucas por delante. Y seguramente Lucas como escritor repasó toda la situación que siguió y sin embargo Lucas, guiado por el Espíritu Santo al escribir este libro, escribió en este punto que fue por medio del Espíritu Santo que se le dijo a Pablo que lo que le sobrevendría. Lo que esos discípulos le dijeron a Pablo, que no fuera a Jerusalén, que no subiera a la ciudad. El griego es muy contundente en esta frase por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en nuestro texto traducido se ve corto en comparación a lo que significa en el original, pero en el original literalmente la frase es que a Pablo le dijeron, deja de ir a Jerusalén. Eso habla de un imperativo. Deja de ir a Jerusalén. ¿Por qué Pablo ignoraría esas advertencias contundentes que señalaban una amenaza contra su propia vida? Hágase esta pregunta. ¿Qué movió al apóstol Pablo a tomar una decisión que estaba en contra del sentir de los otros discípulos? Presta atención a esto. O sea, era un sentir noble de la iglesia. Recuerde, ellos amaban a Pablo, eran consejos bien intencionados y respaldados por esa advertencia que vino del Espíritu Santo. Ellos le decían, no lo hagas, no lo hagas. Él recibió advertencia clara de lo que le esperaba. Y aún así, la determinación de Pablo fue, no cambiaré de opinión. Pablo no veía, y pongan atención, esto va a responder a las preguntas que hemos hecho. Pablo no veía lo que era más conveniente para su vida, como algunas veces nosotros sí. ¿Qué es más conveniente para mi vida? Ay, es que mi trabajo ya me impide venir a la iglesia. Con tan poco, algunos, fíjate, cuestionan y ponen a Dios en segundo plano. Ay, es que tengo tantas cosas que hacer en mi casa, es que tengo que hacer esto y no puedo obedecer, no puedo comprometerme, no puedo cumplir con la voluntad de Dios. Y con tan poco algunos comprometen su fe, con tan poquito. Y Pablo fue determinado. Él estaba tomando una decisión que estaba en contra, y fíjense, estaba en contra del sentir de los otros discípulos o de los otros creyentes. Mientras ellos le decían no lo hagas, la advertencia era muy clara sobre lo que le esperaba a él. Pero él no cambió de opinión. Y nosotros con tan poquitas cosas cambiamos de opinión y somos fluctuantes, somos volubles. Hoy sí creemos, mañana no. Hoy sí nos comprometemos, mañana no. Somos muy fluctuantes en muchas cosas, pero Pablo no cambió de opinión. ¿Por qué? Porque él no veía, repito esto, él no veía la conveniencia de sus intereses ni de su propia vida. Porque él mismo declaró a los filipenses, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y sobre este axioma es que él impulsó sus decisiones. Ahora, la advertencia de peligro, y quiero reiterar esto, la advertencia de peligro, ¿de quién vino? Vino del Espíritu Santo, dice el texto. Y fueron hechas, fíjate, esas advertencias, y aquí viene lo interesante de este pasaje, esas advertencias no fueron hechas o dichas para que Pablo evitara el sufrimiento o evitara ir a Jerusalén. ¿Por qué esas advertencias de peligro vinieron del Espíritu Santo? ¿Cuál fue el propósito? Algunos dirán, ¿y cuál fue el propósito si finalmente Pablo hizo lo que él quiso? No se trata de eso, no es la interpretación correcta. Esas advertencias que vinieron de parte de Dios y que Dios le permitió anticipar lo que le sobrevendría, fueron hechas para preparar el corazón de Pablo ante lo que vendría. Y eso responde a muchas dudas que pudiéramos tener sobre la actitud de Pablo. No fue arrogancia, no fue rebeldía, no fue contraponerse a lo que Dios había hablado, sino que el fin de esas advertencias estarían preparando el corazón de Pablo. La petición de desistir de los demás cristianos
era entendible y yo lo puedo entender desde el plano humano. ¿Por qué? Porque amaban a Pablo. Amaban a Pablo. Porque no querían que él fuera perjudicado, no querían pensar en él estando encarcelado, sufriendo, aún perdiendo la vida en un calabozo. No era la manera como vislumbraban el final de un apóstol tan usado por Dios, entregándose voluntariamente a sus verdugos. No era la manera en como ellos apreciaban el final de la vida de un apóstol como Pablo. Ellos lo amaban y lo quisieron convencer. Pero lo que sucedió aquí, que fíjense, el amor por Pablo los llevó a malinterpretar la advertencia y lo interpretaron como una prohibición. Eso fue lo que sucedió aquí. Sin embargo, no era la voluntad de Dios que Pablo renunciara. O sea, el Espíritu Santo no le estaba prohibiendo a Pablo que no fuera. Estos cristianos pudieron reconocer esto cuando interpretaron la insistencia de Pablo de ir a Jerusalén a pesar del peligro. Ellos entendieron que Pablo estaba reaccionando de acuerdo al Espíritu Santo y a su conciencia en la obediencia a Dios. Y algo que tenemos la certeza es que Pablo era un hombre, y aquí está la gran diferencia. Pablo era un hombre que conocía la voluntad de Dios. Mi pregunta es, ¿conocemos la voluntad de Dios? ¿Por qué somos tan fluctuantes? ¿Por qué a veces somos tan débiles? ¿Por qué a veces somos tan hipersensibles? ¿Por qué se nos facilita el cuestionar, el quejarnos, manifestar inconformidades, quejas, ingratitud? Todo esto se nos facilita porque no conocemos la voluntad de Dios. No la conocemos. Su decisión era una convicción que no se basaba en su seguridad personal, sino en el beneficio que sino en el beneficio que van a recibir muchos al escuchar de su boca el evangelio de Cristo en Jerusalén. Eso fue lo que lo impulsó. Por lo tanto, su convicción, y pongan atención, su convicción era fruto de la dirección de Dios. Y el Espíritu Santo anticipó lo que le sobrevendría. Y la iglesia le suplicó que evitara el sufrimiento. Pero Pablo determinó seguir adelante para la gloria de Dios y por causa del evangelio. Por lo tanto, podemos tener la certeza de que su convicción era fruto de la guía de Dios. Y ahí está su conciencia habilitada, reaccionando ante lo que él consideraba que era la voluntad de Dios. Pablo fue un hombre piadoso, espiritualmente sensible, guiado por el Espíritu Santo. Entonces resulta difícil creer que la decisión de Pablo de ir a Jerusalén pues fuera un acto obstinado o rebelde contra el Espíritu Santo. Sin duda, su amor por Dios y su pasión por el Evangelio no lo detuvieron de ir a Jerusalén. Pablo recibió una advertencia, escuchen, Pablo recibió una advertencia, no una prohibición. Necesitamos conocer la voluntad de Dios, es lo que hemos estado hablando durante todas esas semanas, conocer la voluntad de Dios. Esto va a preparar nuestro corazón para cumplirla, para obedecerlo. El problema latente es cuando no la conocemos. O cuando interpretamos la voluntad de un Dios desconocido, de un Dios no conocido. Es ahí donde erramos. Vemos cómo el apóstol tenía ese amor por Dios, esa pasión por el Evangelio. Necesitamos conocer la voluntad de Dios, necesitamos prepararnos para cumplirla. Y el problema latente es que decimos amar a Dios, pero no conocemos su voluntad. Actuamos sobre lo que nos conviene, actuamos sobre lo que nos beneficia, sobre aquello que no perjudique nuestros planes personales, sobre aquello que no afecte nuestros intereses. Sobre eso reaccionamos, a nuestro concepto, nuestro esquema de lo que Dios quiere para nosotros. Como sabemos, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta.
Y algo que hay que entender es que nuestra voluntad nunca será mejor que la de Dios. Nunca, nunca lo será. Pablo interpretó las palabras de los creyentes de Tiro como una advertencia del Espíritu Santo sobre lo que le acontecería. Pero él estaba más preocupado por la voluntad de Dios que su propio bienestar físico. Pablo no cedió ante el consejo bien intencionado de los cristianos de Tiro, porque sabía a qué Dios lo había llamado. ¿Qué aprendemos con esto? Que hay muchos cristianos, o puede haber muchos cristianos, aún entre nosotros, que pueden dar consejos bien intencionados, pero contrarios a la voluntad de Dios. Y hay que saber discernir. Y no es que la persona sea maliciosa. No, o sea, su interés es ayudar, dar un buen consejo. Algunas veces es bien común que la gente se acerque, por ejemplo, a nosotros dándonos sugerencias y consejos sobre la iglesia, lo que le falta, qué hay que hacer, y etcétera. Pero muchos de esos consejos son bien intencionados y bien recibidos, pero no todos son viables ni aplicables a la necesidad que está atravesando la iglesia. Hay decisiones que, por ejemplo, uno como pastor tiene que tomar no para beneficio de uno, sino para beneficio de los muchos. Y ahí es donde a veces la gente se confunde y puede interpretar así como esos cristianos: es que no, estás tomando una mala decisión, es que están haciendo malas cosas, es que ¿por qué no lo hicieron así? Imagínense cuántas críticas pudieron levantarse contra Pablo en algunos al ver su necedad y persistir en algo que de antemano le iba a perjudicar. Pero Pablo era determinado. Por eso es importante tener ese conocimiento de la voluntad de Dios y habilitar nuestra conciencia en ese entendimiento de cuál es su voluntad para nuestra vida, cuál es su voluntad para nuestro matrimonio, para nuestros hijos, cuál es su voluntad aún para nuestra iglesia. O sea, es fácil a lo mejor juzgar y descalificar o contraponerse a algo sobre lo cual no entendemos cuál es la voluntad de Dios. O sea, es bien fácil dar una opinión sobre algo que no entendemos que es la voluntad de Dios. Y ahí es donde habilitamos nuestra conciencia. Entonces, Pablo recibió muchos consejos bien intencionados de cristianos que lo amaban, pero que eran contrarios a la voluntad de Dios. Lo mismo aconteció con Jesús. Él advirtió a sus discípulos sobre lo que le acontecería. Fíjate, les adelantó el plan de Dios. Les anticipó lo que sucedería. Y Jesús les dijo que era necesario que Él, como Hijo de Dios, sufriera, muriera y resucitara para cumplir el plan de salvación. Hablando sobre la importancia de ser crucificado, de tomar una cruz. Ante esta advertencia, fíjate, ante esta revelación de la voluntad de Dios anticipada, ¿cómo reaccionó Pedro? Como los cristianos de Tiro. No, Jesús, no. Yo siento de Dios que no, eso no es la voluntad de Dios para ti. No. Y Pedro amaba a Cristo, ¿están de acuerdo? Lo amaba. Tenía un apego a Él, pero el propio Pedro malinterpretó esa revelación de Dios. Y él, ¿qué hace? Pues recurre a dar un consejo bien intencionado a Jesús. Dice la Biblia que ante esta revelación que Jesús dio sobre su sufrimiento y la necesidad de morir, inmediatamente Pedro: Jesús, vamos a tomarnos un café, necesito platicar contigo. Pero ya, y lo apartó de los demás, dice la Biblia, y lo apartó para reprenderlo, es decir, para hacerlo entrar en razón, para quitar esa idea de su cabeza, convencerlo, persuadirlo a que dejara de pensar en su muerte. En otras palabras, Jesús, eso no es de Dios. ¿Cómo que te nos vas a morir? Quite esos pensamientos de tu mente. Y al grado que Pedro le dice, fíjense: Señor, ten compasión de ti un poquito, por favor, ten compasión de ti. O sea, Pedro aseguraba que eso nunca le pasaría. Y es más, Pedro fue más allá.
al asegurar que ni siquiera era algo que Dios permitiría contra Jesús. Consejos bien intencionados, pero contrarios a la voluntad de Dios. Ahí está. Es como cuando los jóvenes se van a casar. Un consejo bien intencionado es, pues construyan arriba de la casa de los papás, ¿verdad? Ahí está. O vénganse acá con nosotros a vivir, nosotros aquí les dejamos un cuartito para que ahorren. La típica historia, ¿no? Bien intencionados. No le desean el mal a los hijos, pero a fin de cuentas no es una buena decisión. Y quienes lo han vivido lo saben. Es lo que está ocurriendo aquí. Y Jesús dijo y dejó muy en claro a sus discípulos, dice, yo no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Lo mismo que Pablo. ¿Por qué Pablo tomó la decisión de ir a Jerusalén? Porque él no buscaba su voluntad, sino cumplir con la voluntad de Dios predicando el Evangelio. Jesús también dijo en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y en Juan 6:38 Jesús dijo, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No hubo un momento en la vida de Jesús que Él no estuviera consciente que su propósito en la tierra era hacer su voluntad, la voluntad del Padre. No hubo. Lo mismo debe ocurrir contigo y conmigo. No debe haber un día en nuestra vida, ni una hora, ni un minuto, ni un segundo en nuestra vida en el que no estemos conscientes de cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Eso debe ser una realidad para nosotros. Que en cada hora del día busquemos hacer su voluntad. Sea que estés en la escuela, sea que estés en un partido de fútbol, sea que estés con los amigos, sea que estés tomando un café con tus conocidos. En todo momento debemos siempre buscar hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ya no nos pertenecemos, como Pablo lo dijo. O sea, mi vida no sería útil si yo no cumpliera con la voluntad de Dios. Y si esto implica morir, para eso Dios me ha llamado, para predicar su palabra. La conciencia habilitada de Pablo le facilitó, escuchen esto, le facilitó interpretar la voluntad de Dios. Pero su conciencia fue programada por la palabra. O sea, a veces nosotros queremos interpretar qué es lo que Dios quiere que hagamos o interpretar qué es lo que el Señor quiere para nuestras vidas, pero nuestra conciencia está desprogramada, está desconfigurada. La conciencia orienta, facilita las decisiones, reacciona ante lo que es bueno y lo que es malo. Es como un sensor moral y espiritual. Ahí está la conciencia actuando a favor de lo que a Dios le agrada. Entonces el Espíritu Santo no prohibió directamente a Pablo ir a Jerusalén, pero sí que le advirtieran que sería encarcelado y que sería afligido allí. Esa fue la advertencia. Ahora, es muy interesante esto, porque el Espíritu Santo no le dijo, no vayas, pero tampoco le dijo, ve. No hubo eso. Pablo debía tomar una decisión. A él le correspondía tomar una decisión. ¿Y cuál fue su decisión? Ir. Dios no se opuso. Él no lo contrarió. Él tomó la decisión de ir. El Espíritu Santo les habló a los discípulos en Tiro sobre el inminente encarcelamiento de Pablo. Y ahí está. Y ellos por amor, fíjense, eso es bien interesante. Ellos por amor a Pablo malinterpretaron esa advertencia como una prohibición directa de ir a Jerusalén. A veces el amor o el afecto que tenemos por las personas nos hace perder la objetividad. O sea, yo por mucho amor que yo pueda tener por la iglesia, yo no puedo dejarme llevar por mis afectos ni por los sentimientos de la gente. ¿Por qué? Porque eso me va a mover a dar consejos simplemente para estimular un estado de ánimo. Yo debo pensar objetivamente.
Dar el consejo de la palabra de Dios de acuerdo a la necesidad de las personas, no en base al estado de ánimo de cada uno. Y a veces es lo que no se entiende del consejo bíblico. En este caso, estamos viendo que esos cristianos se dejaron llevar por sus afectos. Y una vez que tú eres envuelto y gobernado por tus sentimientos y tus afectos, pierdes toda objetividad. Al grado que esos cristianos no entendían cómo Pablo persistía en esto. Malinterpretaron esa advertencia. Y ellos creyeron que Dios le estaba prohibiendo. Y seguramente algunos interpretaron que Pablo se rebeló y no fue así. Y los discípulos interpretaron erróneamente esas predicciones como prohibiciones. Pablo conocía las consecuencias. Y sí, movió ante la preocupación que ellos tenían, ante las súplicas de sus hermanos cristianos. Pero no se dejó mover por sus afectos Pablo. No se puso a llorar con ellos. O sea, no renunció a su fe para no lastimar los sentimientos de los hermanos. Dice la Biblia que era más grande su amor por los judíos, más grande que su propia vida, el amor que él tenía por los judíos. Era tan grande su amor por los perdidos que el propio Pablo respondió: estoy dispuesto no solamente a ser encarcelado, sino también estoy dispuesto a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y este hombre poseía una valentía pocas veces igualada. Un caso que nos enseña, nos instruye sobre lo que Pablo estaba viviendo, lo escribió el apóstol Pedro. Pedro le escribió a una iglesia que estaba pasando por diversas pruebas, tribulaciones, angustias, persecución. Ellos se enfrentaban situaciones de amenazas contra su vida, amenazas a daños físico, amenazas a daño a sus propiedades, a sus recursos. Y Pedro recurrió a la voluntad de Dios como una forma de habilitar la conciencia de estos cristianos sobre lo que Dios permite y con qué propósito. Y él les escribe en 1 Pedro 4:19, de modo que si sufren, vean lo que dice Pedro, si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. ¿Notas que ante la advertencia de las amenazas y problemas y tribulaciones que enfrentaban estos cristianos, Pedro no se dejó llevar por sus sentimientos para dar un consejo? Pedro no les dijo, no, pues vean ustedes por su propia seguridad. Si tienen que negar y renunciar a su fe con tal de preservar sus bienes, a su familia, a su casa, a sus propiedades, háganlo entonces. Él nunca daría un consejo así, porque no se dejó llevar por sus sentimientos, sino Pedro fue muy objetivo con respecto a la voluntad de Dios. Y este consejo, esta instrucción habilitó la conciencia de los creyentes para que respondieran adecuadamente. Por eso les dice, ok, el sufrimiento es algo inevitable para el cristiano en este mundo. Es un mundo gobernado por el príncipe de las tinieblas. Entonces, si sufren en este mundo inmoral de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíen su vida al Señor y Él nunca les va a fallar. Ahora, aquí hay que evaluar también nuestro sufrimiento, porque muchos están sufriendo por imprudentes, por necios, por tercos, por desobedientes. Y ese sufrimiento lo tienes bien merecido y bien ganado, porque es un sufrimiento correctivo. Pero Pedro dice, a ver, si ustedes sufren porque obedecieron a Dios, si están sufriendo debido a su integridad, debido a sus convicciones, debido a su fidelidad, bueno, sigan haciendo lo correcto, es decir, no cesen, sigan y perseveren confiando en que Él nunca les va a fallar. Entonces Pedro usó a Cristo como un ejemplo de uno que hizo el bien y sin embargo por consecuencia sufrió dentro de la voluntad de Dios. Este es un claro ejemplo de Jesús. Dice 1 Pedro 3:17 al 18. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir
por hacer el mal. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Ahí está el consuelo de Pedro a través de la palabra, el consuelo que ellos recibieron. El apóstol Pedro exhortó a los cristianos: mantengan siempre su conciencia limpia. Ahí está la advertencia. ¿Qué es lo que sucede a veces con nosotros? Estoy ya terminando. ¿No será que nuestra fe muchas veces falla cuando más la necesitamos porque no tiene la orientación adecuada? Porque la fe no consiste en tratar de entender a Dios. Escuchen esto. No se trata de entender a Dios, sino de actuar aún contra toda imposibilidad, como lo hizo Pablo, que fue determinante. Dios cumplirá su voluntad en nuestras vidas, así como Dios cumplió, y eso es bien importante, Dios cumplió su voluntad en la vida de Pablo cuando fue a Jerusalén. Dios no lo abandonó, Dios no le falló. Al contrario, vemos el propósito de esa determinación de Pablo, porque la historia nos dice que Dios lo usó poderosamente para dar testimonio de Cristo ante el pueblo, ante los líderes políticos, los líderes religiosos, ante toda autoridad, ante el pueblo también. Y Pablo no se quedó callado en Jerusalén. Lo querían matar, sí, lo querían silenciar, sí. La gente estaba enardecida, sí. Estaban dispuestos a mentir con tal de ver a Pablo condenado a muerte. O sea, realmente no fue fácil para Pablo estar en Jerusalén. Fue preso durante 2 años. Fueron circunstancias difíciles, pero aún así, la conciencia habilitada de Pablo, la voluntad de Dios, le impidió desanimarse, le impidió estarse quejando o estar maldiciendo lo que le estaba sucediendo. Ahora, era necesario para Pablo pasar por todo esto. ¿Por qué? Porque Dios iba más allá de las circunstancias que Pablo estaba enfrentando en su vida. Dice la Biblia en Hechos 23:1, mientras buscaban juzgarlo ante el Concilio Supremo, Pablo les dijo: siempre he vivido ante Dios con una conciencia limpia. Esto es algo fulminante. O sea, mi conciencia está habilitada para obedecer a Dios, aún en medio de la injusticia. Mi conciencia está habilitada para santificarme aún ante la inmoralidad. Es lo que Pablo dice. Siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. ¿Cuántos pudieran decir esto en esta tarde? ¿Cuántos pudieran decir: siempre he vivido ante Dios con mi conciencia limpia? Una conciencia habilitada para obedecerle. A la noche siguiente, dice la Biblia, se le presentó el Señor Jesús y le dijo, Hechos 23:11, vean lo que le dice el Señor: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces, ¿fue la voluntad de Dios que fuera a Jerusalén? Sí. ¿Por qué? Porque de Jerusalén ahora Dios le permitiría ir a testificar ante los gentiles en Roma. De otra manera no era posible. O sea, Pablo no podía ver la dimensión de la decisión que él estaba tomando de obedecer a Dios. Pablo podía ver que aún en las circunstancias adversas, Dios tenía un plan para que él pudiera seguir cumpliendo su propósito. Circunstancias adversas consistían en estar frente a los líderes judíos, ante los líderes políticos, recibiendo maltratos inmerecidos. Y es ahí donde el plan de Dios, que sobrepasaba las circunstancias y que sobrepasaba nuestro entendimiento, cumple su propósito. ¿Por qué? ¿De qué otra manera podría Pablo testificar de Cristo ante los líderes judíos y los líderes políticos si no hubiera sido acusado falsamente y puesto ante ellos? ¿Qué lo llevó ahí? La decisión que él tomó de no desistir. Ahora, ¿se cumplió la profecía de Agabo? Sí, o sea, era de Dios esa advertencia. Arrestado,
Sin embargo, de no haber sido arrestado y de no haber sido acusado falsamente, hubiera sido imposible que él pudiera haber llegado hasta Roma para testificar a los gentiles. Y el punto y la pregunta con la que termino es, ¿todo obró en cumplimiento del plan de Dios? Sí. Es a lo que tú y yo somos llamados. Por eso es importante habilitar nuestra conciencia en la voluntad de Dios. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre. Póngase de pie, por favor, ya estamos terminando. Agradecemos tu bondad y tu misericordia. Y yo quiero que tomes un momento de reflexión y digas, Señor, si mi vida no te va a honrar, mi vida está desaprovechada. Mi vida no tiene sentido y propósito si no la dedico para obediencia de tu palabra. Levanta tus manos y dile al Señor, yo quiero hacer tu voluntad, Padre. Yo sé que muchas veces en mi humanidad yo me he retraído. Y yo mismo he malinterpretado tu voluntad y he pensado que he sido llamado a retraerme, a callarme, cuando me estás llamando a que tome una decisión para servirte. Hoy dispongo mi corazón delante de ti, Señor. Ora al Señor, iglesia. Ora al Señor sobre esto que has aprendido hoy. Ora al Señor y haz ese compromiso con Él en esta tarde. Y vamos a terminar ese tiempo adorando a Dios. Haz de esta oración, haz de este cántico tu oración, tu súplica, tu gemir delante de Dios.